Pues muchas gracias, como decía, a todos por la invitación y espero que disfruten de estas jornadas organizadas por Galileo, Universidad de Galileo, y también en paralelo que estamos haciendo con el Congreso Learning with MOOCs 2020, organizado desde la Sociedad de Educación de IECUBO. Voy a intentar dar unas pinceladas de donde estamos actualmente en la educación con tecnología, los cambios sociales que se prevén a finales de este 2020 tan raro que hemos tenido y que estamos teniendo por el tema de la pandemia, el COVID-19 y el impacto que vamos a tener durante varios años siguiendo en esa línea, digamos, de hasta que estemos un poco, no digo que curados, porque yo creo que no vamos a curarnos de esta pandemia, sino que vamos a convivir con ella durante muchos años como tal. Voy a intentar, como digo, hablar un poquito del pasado, mucho del presente y un poquito del futuro y ver cómo está afectando esto, sobre todo en el área que yo me muevo, que es el área de la tecnología, de la industria 4.0 y de lo que serían los laboratorios remotos y otro tipo de laboratorios aplicados para el tema de las competencias prácticas de la ingeniería y de las actividades como tal. A nivel de recordatorio, pues pensar que la población, la humanidad ha progresado mucho en los últimos millones de años. Hemos pasado un crecimiento muy fuerte, como podéis ver ahí, desde los 100.000 habitantes que había en África hace 1 millón de años. Luego había 1 millón de habitantes entre Eurasia, la mitad más o menos en China y la mitad en la parte, digamos, de Europa y África. Y ya el Imperio Romano, que lleva a tener 200 millones de habitantes, con 50 de ellos en el Mediterráneo y 50 de ellos en China como tal. Esto evolucionó en la parte de la educación, evidentemente. Pasamos de una educación muy personalizada al comienzo de la educación algo más masificada en las universidades, y llegamos en el siglo XVIII a la Revolución Industrial con 1.000 millones de habitantes en el mundo, y ahora estamos en el siglo XXI realmente. Hemos pasado por la democratización de la educación y la movilidad en todo el mundo durante la parte final del siglo XX, y ahora, como digo, en el siglo XXI la revolución de las TICs, de las tecnologías de la información, ya con unos 8.000 millones, 7.000 millones de habitantes en el mundo, y esperando llegar a los 10.000 millones. Se prevé que vamos a llegar en el año 2025, hace 25 años. Ahora mismo se prevé en el 50. Yo calculo que será un poquito más tarde porque la natalidad está más, digamos, controlada o más reducida en el mundo y ha habido cambios como tal. Sí que es fuerte los cambios que ha habido a nivel de lo que es sobre todo la cultura digital e Internet. Hemos pasado en muchos sitios de clases más masificadas a menos masificadas, sobre todo en los países, digamos, más tecnológicamente avanzados. En otros países sigue habiendo aún masificaciones que se están ahora apoyando mucho en los temas de las tecnologías, como son pues la compartición de recursos en abierto o el tema de los MOOCs como tal. Y lo que sí que tenemos en todas partes igual, tanto en cualquier tipo de parte del mundo, es el tema del acceso a las tecnologías, las redes sociales, y como se ve ahí a la izquierda, que los alumnos, los jóvenes, los chavales pueden estar a la vez estudiando, trabajando, compartiendo cosas y haciendo todo de forma, digamos, a la vez con un teléfono móvil o con una tableta. El mundo como tal, como digo, es mixto, es blended, está personalizado. Yo empecé mi etapa académica en el año 1983, cuando acabé la carrera de ingeniero industrial. En ese momento entré en la universidad a distancia y el mundo era más o menos separado en 3 partes. Había una parte que era la distancia, que era un poco el precursor del online, una parte que era la parte presencial y una parte que era la parte mixta. Yo me movía sobre todo en esa parte mixta porque mi universidad tiene un modelo mixto. Trabajamos a distancia, pero también tenemos una parte de tutores presenciales. Y en esa línea estuvimos muchos años, como digo, en esa parte de esa educación personalizada o blended. Y también hemos convivido con el modelo VUCA. No sé si alguno conoce el modelo VUCA. El modelo VUCA es un modelo, sobre todo, surgió en la Guerra Fría americana, los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales todo se decía que había que estar preparado para lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. Este modelo VUCA partió, como digo, del entorno militar, se ha usado mucho, sobre todo en escuelas de negocio y en sitios empresariales de alto nivel o de grandes corporaciones, pero hoy en día es lo que justamente más nos caracteriza el modelo que tenemos ahora mismo. En el 2020, desde marzo, hemos pasado de que todo está movido, todo se mueve, ya no hay nada que sea distancia, online, mixto, presencial, todo es parecido.
Las universidades presenciales han estado todas en online durante 6 meses. Ahora algunas están en modelo mixto, una parte presencial, una parte online. Otras llevan online la parte más teórica y llevan presencial la parte de laboratorios. Cada uno se va adaptando como puede, luchando sobre todo con el problema del coronavirus y esa incertidumbre que nos refleja ese mundo como tal. Y el futuro va en esa línea. Hemos cambiado totalmente nuestra forma de ver el mundo. El mundo, los eventos, estaba todo muy ligado a la movilidad y a la empresa. Ahí podéis ver un poco la imagen esa de que a nivel social desde el espacio se ve que el mundo se ha ido de alguna forma haciendo efecto película, se ha ido yendo hacia la parte de los hemisferios, todas hacia los bordes, excepto sobre todo la parte de la costa este americana y la parte de Europa que tiene más parte central y Japón también, pero todo el resto del mundo se ha ido en efecto película yendo hacia donde hay más agua, que es lo que hace que los transportes y la parte mercante sea mayor. El mundo también tiene hubs de comunicaciones y hubs de empresas. Europa, América del Norte y sobre todo Japón son los 3 grandes hubs mundiales de interrelación y en esa línea da lugar a que tengamos una movilidad. Esta movilidad hasta ahora era total. Nos movíamos todos íbamos donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, pero de repente esto se ha parado. El covirus ha llegado a escena, las relaciones sociales presenciales se han visto canceladas totalmente, el movimiento se ha visto totalmente bloqueado y eso ha dado lugar a que todo cambie radicalmente como tal. Y ha cambiado todo a que todo ahora mismo es híbrido. Por ejemplo, ahí podéis ver un congreso que hicimos en abril, que al final fue en mayo, el Educon, en el cual tuvimos 300 participantes, todos online, fue de los primeros congresos online que hicimos. Este que os digo, Learning with Moose, que está en paralelo ahora con 100 participantes todos online. Este mismo que estamos ahora, de la Conferencia Internacional de Educación Digital, con más de 2.000 participantes, todos online también. Todo es online al final. Pero lo online lleva un sobreesfuerzo. Hay que estar acostumbrado a hacerlo. La primera vez que lo haces te cuesta mucho montarlo. ¿Por qué? Porque esto hace que retroceden los eventos, hay que tener credibilidad, la calidad, la evaluación, los costes, todo hace que haya recortes y hay que tener, como digo, ese sobreesfuerzo y acostumbrarse a él como tal. Y el futuro a corto plazo va a ser híbrido, va a ser personalizado y tendremos que seguir en esa línea como tal. Los factores educativos que tenemos en la educación hasta ahora, evidentemente, existían hasta este momento. Teníamos profesores, estudiantes, la familia, los profesionales, las relaciones, los proyectos basados para la formación basada en proyectos, hacía que todo, de haber sido basado mucho en el profesor, se estaba todo basando ahora mismo en el estudiante. Pero hace falta muchos actores, hace falta administradores, diseñadores, revisores de cursos, tutores, animadores, estudiantes, y la interrelación entre la profesión, la familia, da lugar a que estos actores educativos han montado un complejo sistema educacional. Pero como dice un compañero mío, Tony Bates, el aprendizaje online, si se quiere que sea bueno, también es caro. Hace falta calidad y esta labor requiere tiempo de aprendizaje. Todo lo online, como digo, hace falta tiempo, hace falta conocerlo y no se hace del día a la noche. El online que hemos tenido estos 6 meses, en general, se ha hecho lo que ha podido, los profesores de todo el mundo han abordado el problema lo mejor que han podido, pero eso no quiere decir que lo hayan hecho al 100% como podían, como tal. Lo han hecho, como digo, como han podido en un momento dado y han salido del paso adelante como tal. Y en esta línea hemos pasado, como digo ahí, de estar en 3 continentes en un mes a no poder salir de casa en 6 meses. Nosotros hemos estado aquí en España encerrados, igual que ahí en Latinoamérica. Todo se ha hecho online, la educación, la promoción, la profesión, los eventos. El mundo ha sido híbrido y todo ha estado encerrado en esa línea como tal. Y como digo, con un sobreesfuerzo fundamental. Tener que compartir en un mismo domicilio gente trabajando, varias generaciones, abuelos, padres, madres, hijos, formándose, ha dado lugar a que ese sobreesfuerzo ha sido fuerte y nos ha obligado a tener un montón de sobreesfuerzo como tal. El mundo ahora mismo va a ser online. Online con algo de distancia, online con algo presencial, pero el online es lo que nos va a tener estos siguientes años hasta que consigamos una adaptación a este entorno nuevo común. El mundo ha evolucionado en el aspecto educativo desde los años 90, que todo se basaba en, sobre todo, contenidos. En los 2010 eran las plataformas la parte fuerte y en el 2020 estamos ya en la parte social y la parte, sobre todo, adaptativa y de lo que sería la futura parte de lo que es la semántica.
En esa línea, las generaciones han ido evolucionando. Hemos pasado de la generación X a la generación alfa en el año 2010 más o menos, que ya es digital como tal, ya es táctil. Estamos ya entrando en la generación beta, que va a empezar a nacer ya en estos momentos, las cuales el cambio va a ser continuo y el mundo como tal va a tener que trabajar en esa línea. La psicología también está cambiando, cada vez la parte, digamos, emocional, la inteligencia es más importante, la inteligencia emocional o social, y eso tiene que tenerse en cuenta de cara a la formación futura en las empresas, donde esta cuarta revolución industrial hace que los trabajos cambien radicalmente. La mayoría de trabajos futuros dentro de 5 o 10 años no existen hoy en día y hay que formarse para ese cambio tanto en las empresas como en los trabajos. Este cambio como tal, como digo, hay que tenerlo en cuenta desde los laboratorios. Desde el punto de vista de los laboratorios, las competencias, los laboratorios reales, si se puede, pues son los ideales también, pero cada vez se están usando más los simuladores, los laboratorios virtuales. La parte, digamos, de lo que serían el software y la simulación en las nubes y la parte fundamental para competencias prácticas, los laboratorios remotos. Estos aproximan un componente real al estudiante para que pueda trabajar con laboratorios reales, pero de forma remota, sin moverse desde su ordenador. O los laboratorios de bolsillo, los laboratorios portátiles o Pocket, en los cuales puedo tener en mi casa un laboratorio pequeño de bajo costo, como es un Arduino o una Raspberry Pi, en los cuales yo puedo trabajar con ellos y hacer esa parte de tocar los equipos sin ningún problema. Y el futuro también es federado. Unimos todo esto y conseguimos que todo funcione de una forma adecuada como tal. El futuro, como digo, tiene esta parte de la integración, del Internet de las cosas, los dispositivos inteligentes, la educación, el STEAM y la industria conectada. El futuro también es abierto, hay que ir hacia ello, el Open Courseware en su día, los Learning Objects y ahora mismo los cursos MOOC son los que evolucionan a los cursos en abierto y el futuro lleva esa línea, pero también teniendo en cuenta que esa apertura pues es distinta según los entornos que nos movamos. No es lo mismo un curso en abierto que un recurso en abierto, que un código abierto de software o un acceso abierto a una publicación. Y la parte esa de los MOOCs tiene la ventaja de que siempre se queda uno más con lo que se ve. Lo que se ve siempre, como digo, aproximadamente un 50% de lo que vemos es fundamental para tener esa retención, al igual que casi llegamos a un 80% de lo que practicamos con unos prácticos. La calidad es fundamental en este entorno en abierto. Hay que ir de forma clara hacia este entorno de la educación abierta en Europa y en esa línea trabajar, como digo, con los MOOCs, pero con Q, porque es la forma de que la calidad impede todo como tal. Los sistemas de educación, también como decía antes, inteligentes, son fundamentales. Hay que reutilizar esos objetos, la apertura a los OCW, los MOOCs, la calidad, la inclusión, hay que ser inclusivos en nuestra formación. Las competencias prácticas y el paradigma visual son parte de esa inteligencia y educación que tendremos en el futuro. Ya para cerrar un poco esta parte de presentación y daros lugar a que podáis también intervenir y hacer preguntas, como digo, hay que modernizar la enseñanza, hay que conseguir que estos periodos que hemos tenido de 6 meses en los cuales todos los profesores del mundo han estado haciendo trabajo online, evolucionen hacia una aplicación del online mucho más sosegada y mucho más conociendo lo que tienen que hacer en la tecnología, no ir de un día para otro. Hay que seguir con las competencias prácticas en ingeniería y dotándonos de laboratorios remotos o laboratorios de bolsillo, Pocket Labs, que puedan suplir estas competencias prácticas que a veces no podremos tener porque no podremos llegar al laboratorio. Hay que tener en cuenta que los impulsores son personas, estudiantes y profesores, y que hay que tener en cuenta esa tecnología en la parte global, uniendo la parte global con la parte local, la localización del mundo en el futuro. La educación es personalizada. Hay que trabajar con aspectos sociales e inclusivos de la educación para todo el mundo y que el online está aquí y seguirá siendo el online en el futuro. De momento, hasta que consigamos que la pandemia esté ya como parte de nuestra vida, trabajaremos con ella como tal y en el futuro pues será parte más de nuestro entorno como tal. Tenemos que también tener en cuenta, como dice esta noticia, cuando se publicó en julio, que en 60 días de confinamiento se habían acelerado 6 años la digitalización en el mundo. Eso es cierto, pero también ha dado lugar a mucho miedo a esa digitalización, porque el teletrabajo, con la incertidumbre, ha dado lugar a que lo que hemos visto ahora mismo no es lo que queremos para el futuro. Yo no quiero teletrabajar en mi casa estando además con mi cónyuge, con mis hijos y con mis padres, todos juntos, compartiendo a lo mejor un ordenador o compartiendo todos juntos un wifi que es escaso en un momento dado. Este teletrabajo tiene que estar organizado, tiene que estar bien organizado, con medios, con asistencia, igual que la educación online, los eventos online y la gestión electrónica y el comercio electrónico. Pues muchísimas gracias a todos. Como decía antes,
y ya con eso estoy aquí disponible para cualquier pregunta que me queráis hacer como tal.